El sauropelta es un género de dinosaurio nodosáurido que vivió durante el período Cretácico inferior, hace aproximadamente entre 108 y 104 millones de años. Este dinosaurio herbívoro es notable por su impresionante armadura corporal, que estaba diseñada para protegerlo de los depredadores de su tiempo. El nombre sauropelta significa escudo de lagarto, una referencia directa a su defensa natural. Fue descrito científicamente por John H. Ostrom en 1970, y los fósiles de este dinosaurio han sido hallados principalmente en América del Norte, especialmente en la formación Cloverleaf, que abarca partes de Montana y Wyoming. El sauropelta era un dinosaurio de tamaño medio, con una longitud estimada de entre 5 y 7 metros y un peso de alrededor de 1.5 a 2 toneladas. Su característica más distintiva es su armadura compuesta por osteodermos, que son placas óseas que cubrían su espalda y flancos. Estas placas no solo le proporcionaban una protección formidable contra ataques, sino que también incluían espinas y púas dispuestas en filas a lo largo de su cuerpo, lo que hacía que cualquier intento de morderlo o atacarlo resultara en una tarea arriesgada para los depredadores. La estructura corporal del sauropelta era robusta y maciza, con patas fuertes y una cola larga que también podía estar protegida por osteodermos. Su cabeza era relativamente pequeña en comparación con su cuerpo, y sus dientes estaban adaptados para una dieta herbívora, probablemente alimentándose de plantas bajas y arbustos que crecían en su entorno. Los descubrimientos de fósiles de sauropelta han proporcionado a los paleontólogos una visión valiosa sobre la diversidad y la adaptación de los nodosáuridos, una subfamilia de los anquilosáurios. El entorno en el que vivía el sauropelta estaba compuesto por bosques y áreas con vegetación densa, lo que le proporcionaba suficiente alimento y escondites. A pesar de su formidable armadura, el sauropelta probablemente dependía de su capacidad para detectar a los depredadores y su camuflaje entre la vegetación para evitar confrontaciones directas. La evolución de su armadura refleja la constante carrera de armamentos entre los depredadores y las presas durante el Cretácico, destacando cómo los herbívoros desarrollaron defensas cada vez más sofisticadas para sobrevivir. En resumen, el sauropelta es un fascinante ejemplo de la evolución de la defensa en los dinosaurios herbívoros, con una armadura corporal que lo protegía eficazmente contra los depredadores de su tiempo. Su descubrimiento y estudio han proporcionado importantes conocimientos sobre la vida en el Cretácico inferior y la diversidad de estrategias de supervivencia de los dinosaurios nodosáuridos. El sauropelta, como muchos dinosaurios herbívoros, probablemente no era agresivo por naturaleza, pero podía mostrar comportamientos defensivos y territoriales si se sentía amenazado. La principal evidencia de su comportamiento defensivo radica en su formidable armadura corporal, compuesta por osteodermos y espinas que le proporcionaban una excelente protección contra los depredadores. Aunque no hay evidencia directa sobre el comportamiento territorial del sauropelta, podemos inferir algunos aspectos basados en su biología y en comparaciones con otros dinosaurios y animales modernos. Su robusta armadura sugiere que, en lugar de buscar confrontaciones activas, el sauropelta dependía más de la intimidación y la defensa pasiva. La presencia de espinas y placas óseas indica que estaba bien preparado para disuadir a los depredadores, y su comportamiento agresivo probablemente se limitaba a situaciones en las que no tenía otra opción que defenderse. En términos de territorialidad, los herbívoros modernos como los rinocerontes y los elefantes muestran comportamientos territoriales en función de la disponibilidad de recursos como alimento y agua. Es posible que el sauropelta defendiera áreas donde la vegetación era abundante, especialmente durante las temporadas secas o en épocas de escasez de recursos. Sin embargo, sin evidencia fósil directa, como patrones de desgaste en los dientes que indiquen competencia por recursos o restos de comportamientos de anidación, estas ideas siguen siendo en gran parte especulativas. En resumen, el sauropelta probablemente no era inherentemente agresivo, pero su impresionante armadura sugiere que estaba bien equipado para defenderse en caso de amenaza. Su comportamiento territorial podría haber estado relacionado con la defensa de recursos esenciales, pero faltan evidencias directas para confirmar esta hipótesis.
La naturaleza pacífica o defensiva del sauropelta es coherente con muchos otros dinosaurios herbívoros que evolucionaron adaptaciones para protegerse en lugar de para la agresión ofensiva. Poseía una serie de habilidades y adaptaciones que le permitían sobrevivir en su entorno. Su habilidad más destacada era su formidable armadura, compuesta por osteodermos y espinas que cubrían su espalda y flancos. Esta armadura no solo le proporcionaba una protección física contra los depredadores, sino que también actuaba como un medio de disuasión visual, haciéndolo un objetivo menos atractivo para los carnívoros que buscaban presas más fáciles. El diseño de su cuerpo, bajo y robusto, le confería una estabilidad considerable. Esta estructura física le permitía moverse a través de vegetación densa y bosques, su principal hábitat, con relativa facilidad. Su bajo centro de gravedad también le ayudaba a mantener el equilibrio y a resistir empujones o ataques laterales de depredadores. Sus patas fuertes y musculosas eran otra habilidad importante, ya que le permitían desplazarse con seguridad por terrenos difíciles. Aunque no se cree que fuera un corredor rápido, el sauropelta podía realizar movimientos rápidos y bruscos cuando era necesario, utilizando su masa corporal y armadura para resistir ataques. La combinación de fuerza y resistencia le daba una ventaja defensiva significativa. En cuanto a la alimentación, el sauropelta estaba bien adaptado para una dieta herbívora. Sus dientes estaban diseñados para cortar y triturar plantas, y su capacidad para bajar la cabeza hasta el suelo le permitía alimentarse de una variedad de vegetación baja, como helechos y cicádeas. Su habilidad para consumir una dieta variada de plantas le proporcionaba una ventaja en la búsqueda de alimento en diferentes entornos y condiciones climáticas. Otra posible habilidad del sauropelta era su capacidad sensorial. Aunque no hay evidencia directa de sus sentidos, es razonable suponer que, como muchos otros dinosaurios herbívoros, tenía un buen sentido del olfato y oído para detectar la presencia de depredadores y otros peligros. Estos sentidos agudos le habrían permitido mantenerse alerta y reaccionar rápidamente ante amenazas potenciales. En resumen, el sauropelta estaba equipado con una serie de habilidades que le permitían sobrevivir en su entorno prehistórico. Su impresionante armadura le proporcionaba una defensa física formidable, mientras que su robusta estructura corporal y patas fuertes le permitían moverse con eficacia a través de terrenos difíciles. Su adaptación a una dieta herbívora variada y su probable agudeza sensorial completaban el conjunto de habilidades que hacían del sauropelta un dinosaurio bien adaptado para la vida en el Cretácico inferior. A pesar de estas defensas, el sauropelta tenía varios enemigos naturales que representaban una amenaza constante. Entre sus principales depredadores se encontraban los terópodos, grandes dinosaurios carnívoros. Acrocanthosaurus es uno de los depredadores más notables que pudo haber cazado al sauropelta. Este gigantesco terópodo medía alrededor de 12 metros de largo y tenía dientes afilados y poderosas mandíbulas capaces de infligir heridas graves. Otro posible depredador era Deinonychus, un terópodo más pequeño pero ágil y veloz, conocido por sus garras en forma de hoz que utilizaba para desgarrar la carne de sus presas. A pesar de su armadura, el sauropelta no era invulnerable. Los ataques coordinados de grupos de terópodos o las emboscadas de individuos solitarios podían ponerlo en una situación peligrosa, especialmente si los depredadores lograban voltearlo y acceder a su abdomen, que estaba menos protegido. Además, las crías de sauropelta y los individuos enfermos o heridos eran blancos más fáciles para los carnívoros, aumentando el riesgo de depredación. En su hábitat, el sauropelta también enfrentaba desafíos ambientales que podían debilitarlo y hacerlo más susceptible a los ataques. La escasez de alimentos, las enfermedades y las condiciones climáticas adversas podían reducir su capacidad de defensa y aumentar su vulnerabilidad. Sin embargo, sus defensas naturales y su comportamiento probablemente le permitieron sobrevivir y prosperar en un ambiente lleno de peligros. En resumen, los principales enemigos del sauropelta incluían grandes terópodos como Acrocanthosaurus y más pequeños pero peligrosos depredadores como Deinonychus. Estos depredadores aprovechaban cualquier oportunidad para atacar, especialmente a los individuos jóvenes o debilitados. La capacidad del sauropelta para sobrevivir en este entorno hostil
dependía de sus formidables defensas físicas y su habilidad para evitar a los depredadores mediante el uso de su entorno y comportamiento. La evidencia fósil no proporciona una respuesta definitiva sobre si el sauropelta vivía en grupo, pero hay algunas consideraciones que permiten especular sobre su comportamiento social. Como muchos otros dinosaurios herbívoros, es posible que el sauropelta haya vivido en grupos al menos parte del tiempo. Vivir en grupos podría haber ofrecido varias ventajas. En primer lugar, la vida en grupo proporciona una defensa colectiva contra los depredadores. Los animales en manada pueden vigilar mejor el entorno y advertir sobre la presencia de depredadores, aumentando así las posibilidades de supervivencia de cada individuo. Además, una formación de grupo podría haber intimidado a los depredadores, haciéndolos menos propensos a atacar. Otra ventaja de la vida en grupo es la protección de las crías. En una manada, los individuos jóvenes pueden estar más seguros, ya que los adultos pueden protegerlos de los depredadores. Los comportamientos sociales, como el pastoreo conjunto y la migración, también pueden haber facilitado la búsqueda de alimento, especialmente en épocas de escasez. Sin embargo, es importante considerar que muchos nodosáuridos, a los que pertenece el sauropelta, presentan características que sugieren un comportamiento más solitario. La pesada armadura y las grandes espinas podrían indicar que el sauropelta dependía más de sus defensas físicas individuales que de una estrategia de grupo para protegerse. Además, la falta de hallazgos fósiles que muestren agrupaciones claras de sauropelta sugiere que pueden haber llevado una vida más solitaria o en pequeños grupos familiares en lugar de grandes manadas. En conclusión, mientras que no hay pruebas definitivas de que el sauropelta viviera en grupos, las ventajas de la vida en manada sugieren que es una posibilidad, al menos en algunas situaciones. Sin embargo, su robusta armadura también indica que podría haber sido capaz de defenderse solo, lo que deja abierta la cuestión de su comportamiento social. El sauropelta desempeñó un papel significativo en el ecosistema del Cretácico temprano, hace aproximadamente 108 millones de años, en lo que hoy es América del Norte. Como un herbívoro acorazado, el sauropelta contribuyó de manera esencial al equilibrio ecológico de su tiempo, interactuando con su entorno y otras especies de maneras complejas y diversas. En primer lugar, como herbívoro, el sauropelta se alimentaba principalmente de la vegetación baja, incluyendo helechos, cícadas y coníferas. Este comportamiento de alimentación ayudaba a controlar la vegetación y prevenir el crecimiento excesivo de ciertas plantas, contribuyendo así a mantener la biodiversidad vegetal. Al consumir plantas y procesar la vegetación a través de su sistema digestivo, el sauropelta también desempeñaba un papel en el ciclo de nutrientes, ayudando a descomponer la materia vegetal y enriquecer el suelo con nutrientes esenciales a través de sus excrementos. Además, el sauropelta formaba parte de la cadena alimentaria como presa potencial para grandes depredadores de su tiempo. Aunque estaba bien protegido por su armadura y espinas, lo que hacía difícil que los depredadores lo atacaran, su existencia proporcionaba un desafío y una fuente de alimento para carnívoros como Acrocanthosaurus y Deinonychus. Estas interacciones depredador-presa eran cruciales para el mantenimiento del equilibrio ecológico, ya que controlaban las poblaciones de herbívoros y evitaban la sobrepoblación, lo que podría haber llevado a la escasez de recursos alimenticios. El sauropelta también pudo haber tenido interacciones sociales y comportamientos que influenciaban su entorno. Si bien no hay pruebas definitivas de que viviera en grupos grandes, es posible que formara pequeños grupos familiares, lo que podría haber ofrecido beneficios de protección mutua y eficiencia en la búsqueda de alimento. Estas interacciones sociales podrían haber influido en el uso del hábitat y la distribución de la especie, afectando indirectamente a otras especies que compartían su entorno. En resumen, el sauropelta jugó un papel multifacético en su ecosistema durante el Cretácico temprano. Como herbívoro acorazado, ayudaba a controlar la vegetación y contribuía al ciclo de nutrientes, mientras que también formaba parte de la cadena alimentaria como presa potencial para grandes depredadores. Su existencia y comportamiento influyeron en la estructura y dinámica del ecosistema, destacando la importancia de los herbívoros acorazados en los ambientes del Mesozoico. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos.
No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.